puntos de este bonito lugar de Zacapulas. Pues saludos muy especiales a esos amigos que están en sintonía a través de Zoomsac. Y también vamos saludando a nuestros amigos que están escuchando allá por San Sebastián también, los que nos ven hasta por allá, amigos de Salquil también. También vamos saludando a nuestros amigos que también están sintonizando allá por Santa Cruz del Quiché también. Pues qué placer poder saludarles en esta ocasión. Saludando a nuestros amigos que por ahí están en sintonía. Saludos cordiales a nuestros amigos allá en los distintos caseríos, amigos de las aldeas, amigos de El Jocote, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Amigos de El Pajarito, amigos de Trapichitos, amigos del Rancho de Teja, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va con sus ventas? Amigos de Río Blanco. Ay, Río Blanco, amigos, es un lugar hermosísimo de Zacapulas. Por ahí un día, un buen habitante de Río Blanco me dio esta información que dicha aldea es considerado como un pequeño paraíso. Todo árbol frutal que se siembra da buenos frutos. Qué bonito, de verdad. Yo les invito para que visiten algún día Río Blanco, Zacapulas. Es un lugar hermoso. Es una aldea que cuenta con abundante agua para las siembras de los habitantes de dicho lugar. Muy bonito ese lugar de Río Blanco, muy bonito, muy bonito. Allá se cosechan buenos cocos, también allá cosechan buenos mangos, entre una diversidad de vegetales, de árboles frutales. Siembran y cosechan las frutas allá en Río Blanco. También saludando a nuestros amigos de Parrashtut, una de las aldeas retiradas de Zacapulas. Les cuento también de que aldea Parrashtut es una aldea que sí es cierto queda retirado, está en una parte alta de Zacapulas, como también San Sebastián, Salquil. Son aldeas que quedan en partes bien altas, sin embargo en diferentes direcciones. Y Parrashtut es una aldea, ya les comenté que es una aldea retirada de Zacapulas. Es una aldea que está en una parte alta, sin embargo la gente, los habitantes de Parrashtut son personas que se dedican específicamente a la agricultura. Allá cosechan bastante los ejotes, los elotes, las cebollas, los tomates también. Allá, de allá traen esos buenos tomates que venden aquí, y de hecho pues los mandan para otros países también. Créanme que los habitantes de Parrashtut son bien trabajadores. Desde las 3 de la mañana ya están por ahí cuidando sus cosechas allá en su aldea. Las mujeres también, es admirable ese trabajo persistente que realizan esas mujeres, trabajando llueva o relampaguee, ahí están cuidando sus cosechas. Así que mil aplausos, muchas admiraciones para la gente de Parrashtut, que yo sé que hay muchos que están en sintonía, como nuestro amigo Onofre, radicado allá en los Estados Unidos, para su familia, que seguramente se dedican a la agricultura también, porque ese es el principal trabajo de nuestros amigos de allá de Parrashtut. También la gente de Tierra Caliente, la gente de Magdalena la Abundancia, la gente también de Salinas, pues también se dedican a la agricultura. Son aldeas muy vecinas. Y bien, vamos saludando también a otros de nuestros amigos que también yo sé que sí nos están escuchando. Amigos de Salquil, ya les mencionaba que Salquil también es una de las aldeas de Zacapulas que queda muy retirada del pueblo, queda en una parte alta. La entrada queda por el cementerio,
Por ahí está la entrada a Salquil. Además, Zacapulas, pues por acá, por Zacapulas, existen 27 caseríos y 35 parajes, todos distribuidos en microrregiones para una mejor administración. También saludando a nuestros amigos de las aldeas como también el Jocote, el Pajarito, también nuestros amigos de Trapichitos, la tierra de las granizadas, amigos del rancho de Teja, amigos de Río Blanco, Parrashtut, Salquil, Guantajau también. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigos de Guantajau. También saludando a nuestros amigos vamos a ver, saludando a otros de nuestros amigos de Pie del Águila. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigos de Pie del Águila, amigos de Chimush, amigos de Shekanap, ¿qué tal? Buenas tardes. Amigos de Xolchung, Patzajel, Chetzajel, Chicochoy, Chuchung, Cuesta del Águila. Bueno, amigos, de verdad que sí, nos llena de mucha alegría de saludar a todos esos amigos. Yo creo que Zacapulas, la mayoría de aldeas y caseríos que tiene, están en esas partes altas, pero ahí están nuestros amigos contentos, trabajando persistentemente para salir adelante. También Zacapulas cuenta con un río impresionante que atraviesa este municipio, que está bellísimo. De verdad que es una atracción muy grande de este municipio para quienes han venido o van a venir para la feria de aquí de Zacapulas, que por cierto la fiesta patronal de Zacapulas estará clausurando el 5 de agosto, amigos, así que no sigan pensando, decídanse ya o se quedan ahí con las ganas de venir a la feria de Zacapulas, porque no sabemos si hoy estamos bien, ni Dios lo quiera, pues mañana no sabemos. Así que, amigos, vengan a la alegre fiesta patronal de acá de Zacapulas. La fiesta patronal de Zacapulas la celebran en homenaje a Santo Domingo de Guzmán. Les cuento también, amigos, que ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Pues yo creo que ya llegamos a nuestro destino y corresponde al restaurante Tujal, que recibe al convite con mucho entusiasmo en esta bonita tarde. Acabamos de llegar, señoras y señores, bienvenidos al restaurante Tujal. Ya estamos aquí, amigos. A la cuadra de Sumsac también, amigos, para quienes deseen llegar de repente para una entrevista importante acá con Sumsac, pues se pueden poner de acuerdo con la gerencia qué día les pueden atender también. Pues por acá ya nos ubicamos, amigos, acá en donde está ubicado el restaurante Tujal. Ya estamos acá. Es la familia que le da la bienvenida al convite patronal de damas 2 de agosto. Y también por acá está la gente bella. Acá está la gente bella ya esperando al convite. Acá en esta cuadra, amigos, acá está la gente muy contenta esperando a el convite patronal para que haga su ingreso acá por estas calles hermosas de Zacapulas, amigos. Podemos apreciar a muchas personas que son visitantes, pero acá están con ese gran entusiasmo de aplaudirle a el convite. Bienvenidos, amigos de Uspantán, la gente de Uspantán también.
Ya pudimos saludar a nuestro amigo Kevin. Los integrantes del Comité Juvenil de Uspantán, los amigos de Impacto Total. Acá está nuestro buen amigo Kevin Us. Y bien, acá seguimos nosotros, amigos. Acá estamos ubicándonos para llevarles una mejor servicio a ustedes, amigos, que hoy están por ahí viendo. Bueno, nosotros solo hablar y hablar y no hemos saludado a nuestros amigos que están por ahí. Ya les vamos a saludar, amigos, no se preocupen. Ya vamos a enviar los saludos. Vamos a ver a quién vamos a saludar. Saludos especiales a nuestros buenos amigos que por ahí están en sintonía en estos momentos. También saludos a nuestros amigos de gasolinera de que hoy pues la gasolinera Texaco. Saludos muy cordiales, saludos muy especiales para la gasolinera Dava Texaco, amigos de Tujal Wuj, Siacu CRL. También saludos cordiales a nuestros amigos de El Mirador, Conejo de Fuego, amigos de Autocheck Honda Parrastut, Comerciales Kiara, Lic Miguel Pajarito, licenciada Rufina López, Onofreus. Saludos cordiales para ustedes, amigos. Qué placer saludarles en esta bonita tarde desde Zacapulas. Les estamos saludando, amigos. Saludos especiales a el staff de apoyo del convite. También saludos a el señor coordinador del convite patronal. Creo que ustedes ya lo vieron por ahí coordinando al convite. Y por ahí están los chicos también apoyando al convite. Vamos a enviar saluditos. Vamos a ver a quién vamos a saludar en esta ocasión. Vamos a enviar los saludos para quienes no hemos podido saludarles en la página. Acá, vamos a ver. Nuevamente saludos para Miguel Ángel de León. Saludos también para Sabdi Pu. Hola Sabdi, ¿qué tal? También saludos a María Zum desde San Sebastián Retaluleu. Manda decir que la transmisión de Zumsac está excelente. Bendiciones para Zumsac. También saludos para Juan Mateo desde Chajulquiché. Eliu Mendoza saludando al staff de Zumsac desde San José Villanueva presente. Bienvenidos, amigos. Sabdi, hola Sabdi. También saludos para, vamos a ver, para nuestro buen amigo, para Miguel Ángel de León. Buenas tardes, amigo Miguel Ángel de León, la Utsa Watch, alá. Saludos cordiales para nuestro buen amigo Miguel Ángel de León, radicado allá en la ciudad de New York. Por allá se encuentra él muy contento viendo la transmisión. Susi López saluda a su querida madre, a señor Cruz Ulwan, más conocida como Doña Lucha. Y también señor Susi López deja este comentario para Zumsac, que la transmisión está excelente y le desea bendiciones a Zumsac desde New York y bendiciones a su querida mami, a Doña Lucha. Que Dios le bendiga. Continuando con el recorrido en este momento, les recordamos, amigos, que
Les recordamos que el convite patronal, el convite que estamos transmitiendo en este momento, está siendo transmitido a través de Zoomsac y también están siendo amenizadas por la excelencia musical de Grupo La Tropa. Es el grupo encargado de amenizar la presentación de las hermosas damas en las diferentes calles y avenidas de Zacapulas. Pero permítanme contarles, amigos y amigas, que ya las chicas se acercan a su última presentación. Esta presentación acá en las instalaciones de Restaurante Tujal ya sería la penúltima presentación del convite. Luego de esta presentación acá en las instalaciones de Tujal, pues ya viene el descubrimiento frente a la antigua municipalidad, amigos y amigas. Así que se van preparando para quienes están por allá en casa, amigos. Si ustedes desean presenciar el descubrimiento de las damas del convite, se alistan desde su casa, alístense porque ya falta poquito, aproximadamente en 2 horas se estarán descubriendo las chicas, el tiempo que llevará la presentación de ellas aquí, luego el recorrido. Aquí yo creo que se van a tardar las chicas, creo que ahorita, bueno, supongo, solo me estoy imaginando, solo con ver las presentaciones de los grupos de convite, pues uno ya adquiere un poco de experiencia. Me parece que aquí van a entrar bailando las chicas, o sea, de entrada empiezan a bailar, luego entran, se toman una hora para su descanso. Esa hora podría ser para su descanso, se hidratan, se realizan un peinado, se maquillan, se ponen sus tacones, porque se alistan para el descubrimiento. Es lo que yo me imagino, que así lo van a hacer ellas, pero me imagino que acá se van a tardar. Ahora si no se van a tardar aquí, de repente allá por donde está la antigua Muni, si hay un espacio en donde ellas se pueden arreglar, pues es parte de la naturaleza femenina, de tomarse un tiempo, de ponerse más guapas y estar presentables para el descubrimiento, amigos y amigas. Vamos a continuar con saluditos. Vamos a continuar con saluditos. José Osorio, muy buena pregunta. ¿A qué hora es el descubrimiento? Estaba para las 6, amigos, estaba para las 6, pero si vemos la hora son las 17 horas con 48 minutos y aún no llegan las chicas, y acá se van a demorar entre 35 y 40 minutos. Ya a esa hora serían como 6:40 mientras se encaminan los pasos de este lugar para la antigua Muni. Unos 20 minutos más, llegarían a las 7, como entre 7 a 8 sería el descubrimiento final, amigos y amigas. Así que tomen su tiempo, como 7 a 8, de 7 a 8 se llevaría a cabo el descubrimiento del convite patronal. José Osorio dice: buena transmisión, saludos a su hermano en la Unión Americana. Saludos para Chiquilín García, amigo aguacateco. Mari Velázquez, hola Mari, hola, ¿qué tal? Y es así, amigos y amigas, como vamos saludándoles en esta bonita
tardecita desde Zacapulas, desde este mágico pueblo hermoso, desde este lugar bello. Les estamos saludando en este momento. Muy bien, amigos, así que les vamos a dejar en muy buenas manos del conductor oficial de el recorrido del Convite Patronal 2 de agosto. Presentación y que hoy en una manera muy especial y muy agradable en compañía de esta agrupación también que nos trae mucho dinamismo, alegría y sobre todo ese entusiasmo de cada uno de los caballeros que integran la tropa, esta agrupación que ha puesto a danzar a cada una de las conviteras del 2 de agosto. Vamos a dejarles con algo de Siacus, ya que ellos también, el saludo especial a todos los asociados y a todos los que quieran integrar y formar parte de esta cooperativa también, estas palabras para que se les pueda saludar en esta oportunidad, justo porque Zacapulas está de feria. Muchas gracias. Damas y caballeros, muy buena tarde para cada uno de ustedes. Hoy estamos ya disfrutando entonces el maravilloso convite. El convite de las damas. Ya estamos esperando unos momentos, por ahí están realizando ya los preparativos para dar la mejor de la presentación en esa bonita tarde muy especial. Déjame contarle que somos Cooperativa Siacus RL, Cooperativa Integral de Ahorros y Créditos. Ahí muchas gracias ahí por la confianza. Ahí los organizadores y organizadoras de este magno evento del convite el 12 de agosto. Muchísimas gracias ahí por la confianza depositada de parte de Cooperativa Siacus RL. Ahora vamos a saludar entonces por allá a todos nuestros queridos asociados. Muchas gracias por formar parte de la gran familia de Cooperativa Siacus RL. Desde ya les deseamos felices fiestas agustinas de este bello municipio Zacapulas del Quiché, la tierra hermosa de la sal negra, en tierra de las mujeres hermosas. Ya estamos esperando, imagínense un momento muy agradable, porque ya en unos momentos también vamos a estar ya listos, prestos también de poder descubrir esos rostros de esas hermosas conviteras. Precisamente hoy estamos disfrutando ya las fiestas agustinas. También el día de mañana vamos a poder disfrutar también de esas fiestas maravillosas que nosotros esperamos año con año. Muchísimas gracias también al señor alcalde municipal, ahí también por tomar en cuenta esa gran cultura y esa tradición por acá en este bello municipio Zacapulas del Quiché. También fuera de nuestras fronteras, también muchísimas gracias a cada persona que han confiado de este bello municipio. Queremos saludar también ahí a todos nuestros queridos amigos que nos están visualizando a través de diferentes plataformas digitales. Por eso estuvimos observando que por ahí están realizando ya transmitiendo totalmente en directo. Ahí un saludo muy cordial. Y le damos entonces ya la cordial invitación para que usted se puede venir a nuestro bello municipio a disfrutar de cada una de las actividades, precisamente por ahí las roscas, las pizzas, ahí los juegos también para que usted lo puede disfrutar. Ahí la cordial invitación para cada uno de ustedes, que lo pasen de lo mejor desde ya, y les deseamos todo lo mejor a nombre de Cooperativa Siacus RL. Por allá están, vemos ya visualizando todos nuestros queridos amigos medios de comunicación. Vemos por ahí están ya llevando la cobertura al nivel nacional y, cómo no decir, al nivel internacional para ir a todos nuestros queridos amigos que desde sus raíces son por acá, pero por cuestiones de la vida se encuentran por ahí en la Unión Americana, posiblemente en el trabajo, posiblemente por ahí en la vivienda, pues nos están observando a través de las pantallas. Así que le mandamos un tremendo saludo para que usted lo pueda disfrutar ahí juntamente con su familia. Ahí también vamos a saludar a todos nuestros queridos amigos desde Santa Cruz del Quiché, la gente hermosa también desde la capital que hoy nos visita por acá. Ya están, ya, saludcita por ahí, me imagino, y levantaron la mano los de la ciudad capital. Muchísimas gracias, saludos cordiales, están presentes por acá. También nuestros queridos amigos también desde Huehuetenango, hoy están por acá con nosotros compartiendo y disfrutando de una tarde muy especial.
También vamos a saludar entonces, por ahí pudimos observar también, nos están visitando desde nada menos y nada más San Pedro Jocopilas, el Quiché, por ahí el convite, ahí están el convite de lujo, por ahí están compartiendo ya con nosotros y observando ya las damas del convite del 12 de agosto. También vamos a saludar entonces, por ahí entonces ya el convite de San Miguel Uspantán del 7 de mayo. También están compartiendo con nosotros por acá. Entonces ya próximamente también la feria por allá en septiembre. Vamos a estar compartiendo y disfrutando por allá entonces con nuestros grandes amigos también. Allá nada menos y nada más San Miguel Uspantán. Por allá tenemos a nuestros queridos amigos también de Santa María Nevaj. Sean bienvenidos a esta tierra bonita, a esta tierra querida. Bienvenidos por acá entonces, para que ustedes lo puedan disfrutar de la mejor manera, porque estamos ya esperando ya las chicas del convite de poder ya dar lo mejor de la presentación de esa hermosa tarde muy especial. En la noche también podemos disfrutar entonces por ahí el baile social para que usted pueda disfrutar y traer por ahí a toda la familia. Por ahí podemos observar también que están por acá nuestros queridos amigos de Aguacatán. Bienvenidos entonces y bienvenidas por acá en la tierra hermosa de la Sal Negra. Queremos invitarles a cada uno de ustedes para que usted sea parte de esta gran celebración. Vemos por ahí entonces ya las chicas del convite. El convite ya están, el ingreso por ahí correspondiente. Tenemos ahí la primera pareja, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la última pareja. Podemos observar por ahí entonces, ya están preparadas, ya están listas. Y queremos saludar también entonces Hotel y Restaurante Tujal. También muchas gracias ahí por la confianza de tener al convite de las damas del 12 de agosto. Muchísimas gracias ahí por las cocineras. Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes y poder disfrutar de la buena música con nuestros queridos amigos de la trompa que hoy están por acá compartiendo y disfrutando de una tarde maravillosa. Y por supuesto también una noche espectacular el día de hoy. Apreciables amigos, damas y caballeros, estamos listos para poder observar el maravilloso convite de las damas, hoy realizando ya el ingreso y poder dar el mejor espectáculo, la mejor preparación. Me imagino que ya mucho tiempo de la mejor preparación que hayan hecho meses atrás. Con los ensayos por ahí dejaron el trabajo, dejaron por ahí muchas cuestiones de la vida, pero por hecho de estar danzando para dar el mejor espectáculo en esa hermosa tarde muy especial y la noche con el tremendo descubrimiento. Por ahí queremos solicitarles entonces por ahí la primera pareja para que nos dé luz verde, que nos levante la mano por ahí si ya estamos listos para poder iniciar. Mi amigo José Pérez, bienvenido, lo escuchamos. Nuestro conductor oficial. Ya estamos por aquí entonces, seguramente, bueno, escuchamos ahí el silbatazo inicial, así de que nos vamos con el repertorio musical ya presentado a esta gran agrupación que nos acompañan hoy. Y por acá entonces queremos agradecerles a todos los patrocinadores también, de manera muy especial a la Municipalidad de Zacapulas, ahí a don Salomón Galindo también en Joyerías Galindo, a Dava Texaco y a todos los patrocinadores que sin lugar a dudas nos estarán pasando la nómina para poderles agradecer en un momento preciso. Así de que en esta ocasión nos vamos con este repertorio musical. Ponte lo más hermoso que he tenido contigo, los detalles y las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Yo hoy comprendo y me alejo, no sin antes decirte el tiempo que duró nuestro amor. Tú me hiciste feliz, lindo Dios, te deseo lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero morir sobre todas las
los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Y comprende, me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y entre Dios te deseo lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no trataré de olvidarte. Si no quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero morir sobre todas las cosas. Y un saludo a los amigos de Neva, bienvenidos. Como prometiste que pronto ibas a volver, que nunca más recordarías el ayer, que no pensarías más en aquella mujer, y hasta me juraste que mío querías ser. Me dijiste que sentías un inmenso amor, que era yo la medicina para tu dolor. Me volviste dentro de brillar y la ilusión, y me entregué todo sin ninguna condición. Y ahora que el tiempo ha pasado, no te has olvidado, tú no vas a volver. Cobarde, tú no eres más que un cobarde. Te falta valor para hablarme, y huyendo sigues por ahí. Cobarde, tan solo eres un cobarde, pero más temprano que tarde te vas a acordar bien de mí. Ay, ay. Cobarde, pues no eres más que un cobarde. Te falta valor para hablarme, y huyendo sigues por ahí. Cobarde, tan solo eres un cobarde, pero más temprano que tarde te vas a acordar bien de mí. Y sepa. ¡Sí, la tropa! No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más. Si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, de que un día te quedaras tú conmigo, y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque te vi enamorada y totalmente equivocada, no me morirá, porque eso se muere amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor, y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más
que nos han solicitado las chicas para este momento. Y vamos a continuar con más, con esta presentación. Seguimos. Por la mañana, como esto de las 10, con el mandado un día te vi pasar. Ibas mirando tan bonita la canasta, que sin pensarlo te tuve que alcanzar. Se me antojaba la fruta que llevabas para quitarme un poquito de calor. Tú me dijiste, tome usted lo que apetezca, y yo agarré del mandado lo mejor. Pero a la plaza otra mañana tú te fuiste, con la promesa de muy pronto regresar. Hoy adornada me llevaste la canasta, y aquella fruta otras manos fue a parar. ¡Viejita! Aunque quisiera olvidarte, ya no puedo. Sin tu cariño ya nunca volverá. Una naranja me levanta de recuerdo. Sin tu canasta el calor me matará. Y no he podido encontrar otra canasta. Puros guacales es lo que vio pasar. Tiene la fruta puede ser mayugada, que los calores no pueden apagar. Y no he querido darle amor a un chiquihuite, porque sin asta no se pueden agarrar. Yo siempre extraño aquel vaivén de tu canasta, y a la primera me supo refrescar. Un saludo especial ahí a los amigos de Parrastú, Zacapulas. El 5 de septiembre nos veremos ahí en el tremendo concierto internacional. Viene desde México, desde Oaxaca, Grupo Soberano. Así que todo el mundo invitado y por supuesto, sin faltar la música de Grupo La Tropa. Mis amigos de Río Blanco, 22 y 23 de diciembre, ahí nos veremos. Y a mis amigos de Río Blanco, chiquito, 22 de noviembre, por allá nos veremos también. Saludos especiales. Porque voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que acabar. Porque voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás. Es cierto que me duele que te deje, pero como tal veces ya se me pasará. Porque voy a llorar por tu abandono, si mi parientes somos lo mismo a mí me da. Muchas gracias por esos aplausos. Por esos aplausos en esta ocasión, en esta tarde muy especial. Una tarde bastante agradable, una tarde en donde hemos disfrutado de cada una de estas presentaciones de las damas. Así de que nos da mucha alegría el poderles saludar y acompañar en esta ocasión. Y me parece que tenemos algo más por acá para que después de esta presentación nos dirijamos allá
en el parque para que la culminación de este convite sea efectivamente allá en el frontispicio de la antigua municipalidad. Así de que les dejamos una vez más con lo mejor de la música. Una terrible japonesa, su nombre era Shirikachu, esa bomba de la cabeza. De los barrios bajos de Jumbo, una terrible japonesa, su nombre era Shirikachu, esa mamá de la cabeza, se fue en un barco y se vino a las cantinas en América, se cambió de nombre por Pamela, era una sorpresa, sorpresa. Y dice porque Pamela por 2 pesos de sonreír corre chulete, no tenía la casa del billete, ni en la casa ni en el puente. Pamela Chu, 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 Pamela. Oye, Pamelita. La broma. La que se haga. De los barrios bajos de Jumbo, una terrible japonesa, su nombre era Shirikachu, esa mamá de la cabeza, se fue en un barco y se vino a las cantinas en América, se cambió de nombre por Pamela, era una sorpresa, sorpresa. Y se le llevaron a Pamela por 2 pesos de un rico rechupete. No tenía la casa ni el billete, ni en la casa ni en el puente. Dime, Pamelita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vete pa' acá. Pamela Chu, 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 Pamela. Oye, Pamelita, ¿ya no hay más? ¿Eres cosa? ¡Para que sea! Y dicen en el barro que Pamela por 2 pesos de un rico rechupete. No tenía la casa ni el billete, ni en la casa ni en el puente. Dime, Pamelita, ¿dónde estás? ¿Dónde te vete pa' acá? Pamela Chu, 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 Pamela. Dímelo. La trompa. Que se haga. Pamela Chu, 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 Pamela. Siempre listo. Vaya, vaya, saludos ahí a todas las chicas del convite femenino del 2 de agosto. Excelente presentación de muchachas. El día de mañana también estaremos por acá, así que todo el mundo invitado a que nos puedan acompañar también el día de mañana una vez más. La trompa.
la linda, quiere que le den, chavalele, que le den, chavalele. Esa es la linda, quiere que le den, chavalele, que le den, chavalele. Dale chavalele, 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 dale chavalele. Esa es la linda, quiere que le den, chavalele, que le den, chavalele. Esa es la linda, quiere que le den, chavalele, que le den, chavalele. Dale chavalele, 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 dale chavalele. Para que lo baile, para que lo goce. Con la trompa. Esa es la linda, quiere que le den, chavalele, que le den, chavalele. Esa es la linda, quiere que le den, chavalele, que le den, chavalele. Dale chavalele, 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 dale chavalele. Esa es la linda, quiere que le den, chavalele, que le den, chavalele. Esa es la linda, quiere que le den, chavalele, que le den, chavalele. Dale chavalele, 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 dale chavalele. Todo el mundo con las manos arriba. 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 Ay, mi pobre corazón sufre que sufre. Sube por esa mujer. Ay, mi pobre corazón sufre que sufre. Sube por esa mujer. Mi corazón siempre estaba y lloró. Por ese que está aquí a mí me traicionó. Mi corazón siempre estaba y lloró. Por ese que está aquí a mí me traicionó. Esa mujer que te mira se burló. Ya dejando pena y dando mucho olor. Esa mujer que te mira se burló. Ya dejando pena y dando mucho olor. Ay, mi pobre corazón sufre que sufre. Sube por esa mujer. Ay, mi pobre corazón sufre que sufre. Sube por esa mujer. Más fuerte esos aplausos. Pa' que sepa. Oye, mami. Ya no hay más. Gracias Comedor Tujal. al restaurante Tujal por ese excelente recibimiento brindado a las hermosísimas damas del convite patronal de Damas 2 de agosto acá en las instalaciones de el restaurante. En este momento pues ya corresponde el momento más esperado por todos, el descubrimiento de las hermosísimas damas del convite femenino 2 de agosto. Así que por esa razón, amigos, nosotros nos vamos a ir a trasladar hasta allá y por ello pues vamos a tomarnos un tiempo, vamos a cortar la transmisión esperando su comprensión. El descubrimiento del convite se llevará a cabo frente a la antigua municipalidad, así que esperamos su comprensión y los esperamos para el descubrimiento del convite.